¿qué tal, familia Ágape? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en vivo. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Y a usted que nos escucha por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Siéntase cómodo y acompáñenos hasta el final. Sabemos que será de gran edificación para su vida. Para beneficio del mortal. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Y bien, querido amigo, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted en esta vida? ¿Qué es lo que más atesora en su corazón? Porque bien, la palabra de Dios nos dice en el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero cuando tu corazón está enfocado en otras cosas y tu alma se encuentra agobiada y tus pensamientos están deseando otras cosas que no son de Dios, y también cuando caminas en tus propias fuerzas, esto es desgastante y profundamente agobiante. Quiero decirte que hay una solución para tu vida, pero necesitas hacer solo una cosa. Debemos hacer un alto y en nuestro caminar y rendir nuestra vida a Cristo, ya que este es el momento. Debemos buscarlo ahora mientras pueda ser hallado, para que entonces tengas por seguro que tu corazón va a amar a Dios por encima de todas las cosas, así como tu alma va a desear amar y andar en sus caminos. Y tu mente va a estar enfocada en todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable y todo lo de buen nombre, fortalecido en todo momento para entonces sí enfrentar toda circunstancia adversa en nuestra vida o en nuestro diario caminar. Así que te invito a rendirte tu vida al Salvador poderoso y majestuoso que trae dirección y satisfacción para nuestra vida. Y bueno, después de este pequeño mensaje, ahora sí veamos algunos anuncios de nuestra congregación. Y bien, ya puedes venir a la iglesia con toda la familia, con los pequeños desde 1 año hasta los 14 años de edad, forman parte de Escuelita Dominical. Contamos con todas las medidas sanitarias, no lo dudes más. Asimismo, queremos invitarte a nuestro servicio de jóvenes, que son todos los días viernes en punto de las 7:30 de la noche. Ven y forma parte de este remanente que el Señor está levantando. Y bien, si tienes hambre por más de Dios, te invitamos a formar parte de nuestro Instituto Teológico El Rey Jesús, el cual por el momento el plan de estudios es online. A continuación, en pantalla aparecen nuestros teléfonos para más informes. Y también te invitamos a seguir escudriñando más de la palabra de Dios. Únete a cualquiera de nuestros discipulados. Contamos con un amplio horario para ti. Si tienes peticiones de oración, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te recordamos que nuestra dirección es 5 de febrero 3406, así que te invitamos a nuestros servicios presenciales todos los días domingo a las 11 y 1 de la tarde. Sea nuestro cántico también. Y bien, familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulo, comenzamos nuestro servicio en vivo. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga a todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a esta reunión de miércoles. Le damos gloria a nuestro Padre y a nuestro Dios porque Él es bueno con nosotros. Amén.
¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está en su lugar? Y le damos gracias a nuestro Padre hermoso y precioso. Y le decimos a nuestro Señor: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para recibir, Dios Santo, de ti una palabra fresca, Señor, y puntual para nuestras vidas. Primeramente, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo para que sea, Señor, tu Espíritu Santo revelando a nosotros, Dios, de acuerdo a tu voluntad, Señor, en todo momento, Padre. Que sea, Señor, tu nombre exaltado, Señor, y tu amor, Dios Santo, hasta lo más alto, Señor, proclamado por nuestras bocas, Señor. Que podamos, Dios Santo, rendirte adoración, Dios Santo, con todo lo que somos, Rey. Que nuestro corazón rinda, Señor, ese olor fragante delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, recíbenos, Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro, a lo mejor, cansancio o fallas, Señor. Que seas tú, Dios Santo, recibiendo, Señor, esta ofrenda, Señor, de alabanza y de adoración, gratitud, Señor, a tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra, porque eres bueno, eres fiel, Señor, y tú nunca, Dios, nunca te apartas de tus hijos, Señor, sino que nosotros, Padre, cada vez más venimos a ti también, Señor, para encontrarte a ti en intimidad, Padre bueno. En el nombre de Jesús te damos gloria a ti, Señor, honra y alabanza, Señor, con nuestras bocas, Dios, y con gratitud en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le cantamos a nuestro Padre en esta noche y le decimos: cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si la esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco y en mi corazón. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco y en mi corazón. Y en mi corazón. En nuestro corazón, amén, al amor de nuestro Dios y la presencia de nuestro Rey está en este lugar, amén. Seguimos dando gloria a nuestro Rey por su amor inagotable, le decimos a Él. Le cantamos a Él juntos, le decimos: solo tú
Mi corazón llenaste de tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Te decimos a él una vez más: solo tú. Mi corazón llenaste con tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? ¿Cómo podré agradecerte, Dios, por tu amor, por lo que hiciste en la cruz? Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Tu amor sobrepasa entendimiento y razón. Tu cruz nos trajo redención. Nada nos puede separar de tu amor. Tuyo soy. Na 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 na. Solo tú. Mi corazón llenaste de tu amor, cambiaste todo mi alrededor. Agradecido estoy por tu perdón. Porque solamente tú, Señor, traes un perdón a nuestras vidas, Padre, que transforma nuestro ser entero. Amén. Cierra ya tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, estoy asombrado, Padre, de cómo este amor tan hermoso y precioso me ha rescatado, Señor. De cómo vivía, Señor, en el error, Padre, y en el pecado, en las tinieblas, Señor, pero tú me has traído, Dios Santo, a la vida. Tú me has enseñado, Padre, cuáles han sido mis errores, Señor. Tú has hecho, Señor, en mí una transformación gloriosa y eterna, Padre. Y sigues haciéndolo todavía, Señor, porque como decía la canción anterior, Padre, hasta el fin, Señor, seguirás transformando nuestro ser entero cada vez más y más hacia ti, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner este tiempo en tus manos, Dios Santo, sabiendo, Señor, que tú haces conforme a tu voluntad, Padre bueno. Que tú, Señor, tomas las riendas de nuestras vidas, Señor, y transformas nuestros propósitos, Señor, en los tuyos, Padre, para cumplir esa meta, Señor, y ese propósito, ese llamado, Dios Santo, que nos has dado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te cantamos a ti una vez más y te decimos: Rey, me envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Cantamos una vez más a su amor inagotable. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más dile, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de atadura. Somos los hijos y las hijas, andaremos libres por su amor inagotable, por su redención que día a día viene a nuestras vidas, por esa gracia y ese favor que hemos alcanzado y hemos encontrado en los ojos de nuestro Padre. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos, Dios, que tú tienes algo preparado para nosotros, Rey. Sabemos, Señor, que es tu palabra, Señor, inundando nuestras vidas, Dios. Que es tu presencia, Señor, a través de tu palabra, Señor, inundando nuestras vidas, Señor, una vez más. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestras vidas, Señor, a nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender, Señor, lo que tú quieres que hagamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti. Gloria y honra a ti, Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta noche. Gracias por estar aquí una vez más, escuchando la palabra de Dios y bueno, pues lo que Él tiene para hablarnos a nuestras vidas, hablarnos a nuestro corazón, como hace un momento oraba Daniel. Y le damos gracias a Dios, estamos súper contentos porque podemos continuar compartiendo la palabra de Dios, podemos continuar extendiendo el Evangelio a través de estos medios y estamos muy felices y muy contentos por eso. Y pues gracias a Dios también por todas las personas que hacen esto posible, por todo el equipo que está aquí siempre al pie y teniendo listo todo esto. Le damos gracias a Dios también por eso, por Dani, por Nancy, porque son de gran bendición para nuestras vidas y podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios porque el hecho de que tú puedas escuchar un mensaje de la palabra de Dios por cualquier medio, ya sea dentro de la iglesia, un domingo, abriendo tu Biblia,
viendo alguna frase por ahí, viendo algún versículo por ahí, es gracia para nosotros. El hecho de escuchar la palabra de Dios es una bendición para nosotros. Hay tantos lugares donde la palabra de Dios no puede ser proclamada, donde las personas sufren persecución, son encarceladas por proclamar la palabra de Dios, por extender el evangelio, ¿verdad? Tiene grandes pues consecuencias, ¿verdad? En su libertad. Pero estamos en un país donde el Señor nos da la bendición y el Señor ha sido tan misericordioso y nos ha visto con tanta gracia que podemos hacer esto en nuestro país, y a veces son cosas, ¿verdad?, que no lo valoramos como tal, pero bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque Él nos sigue hablando, Él sigue confrontando nuestra vida, nuestro espíritu, y vamos a disponer nuestro corazón. Si por ahí nos está escuchando en su casa, en la cocina, en su habitación, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor siga hablando en nuestra vida, siga fortaleciendo nuestro espíritu, siga confrontando, y sobre todo que cada palabra que nosotros escuchamos de parte de Dios es una palabra que nos va transformando. Amén. Me acompaña a hacer una oración. Padre bendito, gracias. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, de poder escucharte a ti, de poder, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, de que tú sigas confrontando nuestra vida, de que tú sigas transformando nuestra vida, Señor. Estamos muy agradecidos por eso, Dios. Y hoy, Dios, queremos disponer nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Señor, que si algo lo hemos estado viendo, Señor, acerca de tu palabra, lo hemos estado viendo de manera nublada o borrosa, Señor, que hoy traigas claridad, Señor, que cuando abramos las Escrituras, Señor, y leamos tu palabra, tu Espíritu Santo seas hablando en nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, nuestros oídos espirituales los abrimos a tu verdad, Padre Santo, y gracias por santificarnos por tu palabra, Dios. Este momento lo dejamos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un poco acerca de la santificación del creyente. A veces nosotros nos preguntamos si de verdad es posible poder vivir en santidad, es posible ser santo, es posible crecer en santidad, es posible caminar en esta vida de santificación como creyentes, porque bueno, estamos envueltos allá afuera de tantas cosas, cada vez la maldad está creciendo, cada vez las personas, ese amor se está enfriando y cada vez las cosas se ponen más difíciles para nosotros poder vivir en santidad, para poder decir no a las cosas del mundo, para poder decir no a nuestra carne, para poder decir no a las trampas que el enemigo llega a poner en nuestro camino. Y se nos hace muy complicado y sobre todo me he dado cuenta que últimamente se nos ha hecho más difícil. Yo no sé si por lo que está pasando, por la pandemia, porque tal vez no nos hemos estado reuniendo como antes nos reuníamos. La verdad no sé qué ha pasado que ha hecho que muchos de nosotros nos enfriemos en nuestro amor por Dios. Nos enfriemos y a tal grado de que bueno, ya no nos interesa mucho que digamos buscar a Dios, buscar en su presencia, esa palabra que Él tiene para nosotros, venir a la iglesia, congregarnos. Algo está sucediendo, ¿verdad? Pero estoy segura que así también como eso está sucediendo, Dios sigue moviendo corazones y Dios sigue hablando a nuestras vidas, hablando a la vida de las personas para que regresemos a Él. Entonces, lo que yo quiero compartirte en esta noche es el proceso o la vida de santificación del creyente. Lo vemos como algo imposible porque cuando yo leo acerca de la santificación y acerca de ser santo y acerca de este proceso que va paulatinamente en nuestra vida, y yo digo, o sea, la verdad sí es difícil, es complicado
y a veces nos conformamos y nos quedamos como en cierto lugar y decimos, no, ya no puedo más, o sea, ya no puedo negarme más a mí mismo, o más bien a veces no lo decimos, sino que con nuestra actitud nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya no trabajas en mi santificación, ya no me interesa crecer en mi santificación, ya no me interesa ser más santo, ya no me interesa seguir lavando mis ropas, ya no me interesa seguir alejándome de lo que tú no amas, ¿verdad? A veces solamente con nuestra actitud. Entonces se podrá que nosotros vivamos en santidad, se podrá que incluso podamos avanzar en nuestra santificación. Y bueno, vamos a ir primeramente al problema. ¿Cuál es el problema? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí sí me gustaría comentar que a veces muchos de nosotros somos muy dados a echarle la culpa al enemigo de que no nos deja ser santos o de que constantemente nos está atacando, que constantemente está ahí estorbando, y sin duda, ¿verdad? Lo dice la palabra que él está como león rugiente en todo momento buscando nada más como una oportunidad para hacernos caer y tentarnos, ¿verdad? Eso es una realidad, pero aquí la cuestión es de que a veces nos centramos tanto en decir que el enemigo nos está atacando, que el enemigo nos está tentando, que él no nos deja, que él no nos suelta, y a veces tenemos estas expresiones, ¿no? De que es que el diablo me trae, y es que el diablo me está atacando y me está estorbando, etcétera. Y el centrarnos tanto en eso hace que nosotros nos olvidemos de que también somos carne y de que nuestra carne también debemos llevarla a la cruz, de que también por nuestra propia decisión de santificarnos también debemos hacer que nuestra carne mengue y para que Cristo pueda crecer en nosotros. Nos olvidamos que también nosotros somos responsables como creyentes de vivir en una vida de santidad, de crecer en el proceso de santificación, de todos los días ocuparnos por despojarnos de estas obras de la carne que tanto nos estorban, ¿verdad? Entonces, a veces cuando decimos es que yo no puedo crecer en santidad, a mí se me está haciendo muy difícil crecer en santidad porque el diablo me está atacando mucho. Bueno, vamos a hacer un análisis y decir, ¿realmente le estoy dando tanta importancia al enemigo, o es que realmente yo no me quiero negar a mí mismo y yo no quiero cambiar y yo no quiero caminar en santidad, y se me hace más fácil echarle la culpa a otra cosa y no a mi carne, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender que el mayor problema en nuestra vida, el mayor enemigo para nosotros crecer en santidad, somos nosotros mismos. Entonces, esta naturaleza pecaminosa inicia en el Edén, inicia en Génesis, cuando el Señor le pide a Adán obediencia, cuando el Señor establece una ley, un mandato de no tocar cierto árbol. Esta desobediencia hace que haya consecuencias. La desobediencia, el pecado, da a luz la muerte. Entonces Dios había establecido, si tú desobedeces, tú vas a morir. Entonces, en el momento en el que Adán peca, inicia vamos a decirlo así, como un declive en nuestra naturaleza como seres humanos, y empezamos a ir cuesta abajo, ¿verdad? Nuestra naturaleza empieza a ser diferente, se transforma en una naturaleza pecaminosa cuando antes de esto Adán era una persona santa, era una persona que vivía en santidad, en constante comunicación con Dios. Y aquí a veces nosotros decimos, bueno, pues es que sí, pecó y todas estas consecuencias. Yo creo que lo más importante es de que aparte de estas consecuencias que Dios establece en la vida de Adán, de que su trabajo iba a ser maldecido, la tierra iba a ser maldecida, y etcétera, etcétera. Yo creo que la relación que se rompió entre Adán y Dios fue lo más importante, porque a pesar de que Dios había establecido todas estas maldiciones, hasta el día de hoy nos cuesta regresar a Dios. Hasta el día de hoy nos cuesta negarnos a nosotros mismos e ir con Dios y buscar a Dios. Pero gracias a Dios
por Cristo Jesús, porque Él restauró esta relación que teníamos rota con el Padre. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces empezamos con el origen de este problema. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros vivir en santidad? Bueno, nuestra naturaleza pecaminosa que inicia en Génesis, ¿verdad? Para no extenderme mucho en eso, entonces lo dejamos como que el origen es ese momento cuando entra el pecado en la humanidad, ¿verdad? Y vamos a estar, en algunos minutos vamos a estar en el libro, perdón, en la carta a los Romanos. Si me puede acompañar, si tienen por ahí su Biblia, vamos a estar en la carta a los Romanos y vamos ahorita a leer Romanos capítulo 7, versículo 14. Y vamos a ver cuál es la raíz del problema. Yo les recomiendo leer Romanos lo más de corrido que lo pueda leer en una versión que usted le entienda, de verdad que va a ser de gran bendición. Vamos a entender muchas cosas con respecto a nuestra carne, al pecado y a esta herencia maravillosa que Cristo Jesús nos ha dado. Y bueno, vamos a leer 7:14, dice así: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Aquí Pablo estaba hablándoles y la verdad es que se explayó bastante en estos 3 capítulos y yo creo que desde el 5 él empezaba a hablar acerca de esta naturaleza pecaminosa, cómo es el pecado, lo que hace el pecado en nosotros, lo que es la carne, cómo actuamos nosotros dejándonos llevar por la carne, cuáles son estas obras que nosotros hacemos, y empieza a explicar cómo es que esta naturaleza pecaminosa actúa en nosotros, empieza a explicar cómo es que este gran problema, estamos luchando con este gran problema todos los días, ¿verdad? Entonces, él habla en estos capítulos 7 y 8, yo le recomiendo muchísimo que si puede leerlos, los lea. Capítulos 7 y 8, él explica de una manera muy entendible lo que es la naturaleza del pecado, cómo actúa el pecado en nosotros. Pero aquí estamos viendo lo que es el origen de todo esto, ¿verdad? Para nosotros poder vivir en santidad y crecer en una vida de santificación, lavar todos los días nuestras ropas, ¿qué es lo que impide? ¿Realmente se puede? ¿Qué es lo que queremos resolver en esta noche? Y el origen y la raíz de todo eso es nuestra carne, ¿verdad? Nuestro pecado. Ya vimos que, bueno, también el enemigo tiene que ver mucho en esto y en todo momento, pues, él va a aprovechar esos momentos de debilidad para poner la tentación delante de nosotros, ¿verdad? Y dañarnos. Pero vamos a estudiar el día de hoy, vamos a centrarnos un poco más en nosotros mismos, ¿verdad? En lo que es nuestra carne, porque a veces estamos buscando como culpables en otros lugares y la verdad es que nosotros somos los principales, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 6, versículo 1, dice: ahora bien, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, Pablo hace una pregunta y dice: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Él dice que esta gracia maravillosa nos beneficia de una manera increíble, nos transforma de una manera increíble, pero no debemos abusar de esa gracia, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. Pero él habla acerca de que nosotros hemos muerto al pecado a través de la obra de Cristo Jesús, que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces Él lo da por un hecho, pero también hace una pregunta a esas personas a las cuales le escribe y le dice: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea, si se supone que Cristo ya pagó por nuestro pecado en la cruz y ya crucificamos. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros al creer en Él también hemos sido crucificados con Él. Dice Pablo: ¿cómo es posible que podamos seguir viviendo en una vida de pecado? ¿Verdad? Esta es la interrogante que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que si yo ya creí en Cristo, si yo ya nací de nuevo, si yo ya confío en Cristo como mi Salvador, ¿por qué sigo batallando con el pecado? ¿Por qué sigo batallando con esas tentaciones que mi carne me llevan?
a caer en esas tentaciones. Bueno, la realidad es que seguimos batallando con nuestra carne, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta interrogante. Luego nos vamos al 7:14 otra vez y dice Pablo, el problema está en mí. El problema, aquí Pablo yo creo que lo dice de una manera tan clara que no nos queda duda, ¿verdad? El problema está en mí, en lo que yo hago, en mis decisiones, en mi carne, en la vida que yo llevo delante de Dios, ¿verdad? Luego, en el 21, él explica, como les digo, todos estos versículos, él se explaya y empieza a explicar cómo opera la carne, ¿verdad? Cómo nos afecta la carne en nuestra vida, ¿verdad? Y él dice, en el 21, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo ha descubierto que él quiere hacer lo correcto, pero no puede evitar hacer lo que está mal. Él quiere hacer lo bueno, pero hace lo malo. Él quiere evitar hacer lo malo, quiere evitar hacer lo malo y no lo puede lograr, ¿verdad? Entonces aquí está el problema. Ese es básicamente el problema que vivimos todos nosotros día a día, ¿verdad? No sé si, bueno, hay algunas, paréntesis, hay algunas personas que creen, bueno, yo viniendo a los pies de Cristo, aceptando a Cristo como mi Salvador, bueno, es que ya yo yo estoy viviendo una vida diferente, ¿verdad? Y no le dan esa importancia a la santificación del creyente. Hay personas que creen que cuando tú crees en Cristo, esa fe que cuando tú vas a Cristo y Cristo te justifica por medio de esa fe, creen esas personas que esa fe que te justifica también te va a santificar como en ese instante, ¿verdad? Y la realidad es que esta fe que te justifica no es la fe que opera en ti para la santificación, porque eso es obra de Dios en nuestra vida. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es la santificación. Como vuelvo a repetir, tenemos que lavar nuestras ropas todos los días, ¿verdad? Para presentarnos santos delante de Dios. Pero a veces me he dado cuenta, o sea, primeramente en mi vida, que a veces se nos olvida esta parte de tengo que caminar en santidad. Tengo que crecer en mi santificación delante de Dios. Tengo que ser diferente. Tengo que ir moldeando mi vida de tal manera que cada vez yo sea más santo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. En el capítulo 7 y 8 de Romanos, Pablo empieza a explicar vamos a resumirlo en 3 etapas que sucede en una persona. La primera etapa es una persona que vive bajo el dominio del pecado, o sea, que es 100% esclavo del pecado, y lo vemos en Romanos 7, versículo 5. Y él habla lo que sucedía con nosotros antes de conocer a Cristo. Una persona como vive esclava del pecado. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, por la carne, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero es interesante que Pablo esto lo habla en tiempo pasado. O sea, se supone que esto de estos deseos pecaminosos, de esta cosecha de acciones pecaminosas, esa cosecha de acciones pecaminosas pertenecen al pasado. Entonces es vamos a decirlo así, la primera etapa de cuando una persona no confía en Cristo como su Salvador, no ha nacido de nuevo, no confía en Cristo, esta persona está 100% esclava del pecado. Número 2, la persona que está en la lucha contra el pecado, una lucha constante contra el pecado. Esa lucha constante es en la que vivimos tú y yo. Personas que hemos confiado en Cristo, personas que amamos a Dios, que queremos hacer las cosas bien, que nos duele cuando encontramos que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que decimos, Dios, perdóname, otra vez la regué, otra vez hice esto. Esas personas que vivimos en una lucha constante somos tú y yo.
Hay personas obviamente que son más maduras espiritualmente y esas personas han sido transformadas, han pasado por procesos muy complicados, por procesos largos, y esas personas, vamos a decirlo así, están como un pasito o un nivel más que nosotros, ¿verdad? Personas que, grandes siervos de Dios, ¿verdad? Que ya han llevado ya han tenido un largo caminar con el Señor y se han prestado para ser transformados por Dios, ¿verdad? Esa sería la tercera etapa de la santificación del creyente, ¿verdad? Pero sinceramente yo me identifico muchísimo con la segunda etapa, ¿verdad? Ese creyente que está luchando, que lucha todos los días, que batalla todos los días para poder vivir en santidad. Entonces, aquí hay algo importante que debemos remarcar. Muchas veces a mí me han dicho, por ejemplo, no sé, un joven que es algo como que muy recurrente, vamos a decirlo así, de que, ¿sabes qué? Pues es que pequé y me siento muy mal porque caí en pecado, porque o estoy actuando de esta manera y estoy ofendiendo a Dios y estoy en pecado y mira, el otro día pasó esto, entonces dije algo que no debía haber hecho y me siento muy mal, o estoy lejos de Dios, y hay como esa carga de que no estamos bien delante de Dios, de que el pecado está ahí constantemente acechándonos, ¿verdad? Y que no estamos batallando muchísimo con nuestra carne. Esta lucha es propia de un creyente que quiere caminar en santidad y que estamos batallando para caminar en santidad, pero es algo completamente, vamos a decirlo así, normal, ¿verdad? Normal en el sentido de tú sigues viviendo en un mundo caído, tú sigues teniendo una naturaleza, una naturaleza pecaminosa, tú quieres leer la palabra, pero ya te está jalando ahí a otra cosa, tú quieres pasar tiempo en oración con el Señor, pero ya te está llamando la atención otra cosa. Entonces, esta batalla es propia tuya y mía. Entonces a veces me han dicho, Lula, yo creo que el Espíritu Santo ya ni siquiera está en mí, ya Dios no me ama porque ando muy mal y estoy batallando mucho y yo creo que el Espíritu Santo ya no está en mí. Pero obviamente hay un arrepentimiento en nosotros y hay una carga por ese pecado, porque nos duele pecar en contra de Dios, nos duele que nosotros sabemos que Dios nos quiere ver viviendo una vida diferente y avanzando en nuestra santificación como creyentes, nosotros lo sabemos. Sin embargo, pues seguimos luchando con la carne y estos jóvenes que me han dicho esto tienen razón, ¿verdad? Duele fallarle a Dios, duele que nosotros queremos hacer las cosas buenas y no las podemos hacer. Pero yo quiero decirte que el hecho de que tú y yo tengamos este dolor por el pecado es una buena noticia. Si a ti te duele pecar, si tú estás batallando con estas cosas de tu carácter, de tu carne, y tú estás batallando con el pecado y estás luchando con tu carne y tú dices, mañana ya no lo voy a hacer, mañana va a ser diferente, y luego mañana caes y luego te vuelves a levantar y luego vuelves a caer. Esa lucha que tú estás viviendo es por el Espíritu Santo actuando dentro de tu corazón, trayendo convicción de pecado, y es una buena señal de que el Espíritu Santo sigue actuando en ti. Sería una cosa diferente si tú pecas y la verdad es que no te importa vivir en santidad, tú te alejas de Dios y ni siquiera te duele estar lejos de Dios. Ahí sí yo creo que yo me preocuparía, ¿verdad? Pero si a ti te está doliendo pecar delante del Señor, es una gran noticia de que tú estás luchando con ese pecado, estás luchando por caminar en santidad, y créeme, el Señor conoce tu corazón y Él sabe que tú estás luchando, y lo único que nosotros tenemos que hacer es abandonarnos en Él, buscarlo a Él, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder tener la victoria, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí en este punto yo quisiera hacer como un paréntesis, y vamos a ver en el capítulo 7, versículo 24. Pablo empieza a hablar y empieza a decir que ha descubierto esto, que quiere hacer lo bueno y no lo hace, que no quiere hacer lo malo y como quiera lo hace. Entonces, él de pronto
como, no sé, reacciona y dice en el versículo 24, soy un pobre desgraciado. Y en otra versión dice, miserable de mí. O sea, quiero hacer esto y caminar con Dios, pero, o sea, mi carne, sigo ahí batallando con mi carne, entonces soy un miserable, soy un desgraciado porque quiero hacer las cosas bien, pero no puedo hacerlas, ¿verdad? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Él hace esta pregunta. Entonces, me gusta mucho cómo escribe Pablo, porque él, para enseñar a los creyentes, él empieza a hacer preguntas y él empieza como que como si él no supiera la respuesta, ¿verdad? Como para darle al creyente como esa oportunidad como de decir, a ver, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Soy un miserable, soy un desgraciado, esto que quiero hacer para Dios no lo puedo hacer, mi carne está ahí constantemente, estoy constantemente batallando con mi carne. Entonces él lanza una pregunta y dice, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Y gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por esta hermosa escritura que llega a nuestras manos y la podemos leer y saborear y podemos ser transformados por ella, porque viene la respuesta en el versículo siguiente. Dice, gracias a Dios, así como con signos de exclamación. La respuesta está en Cristo, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces él lanza la pregunta, dice, es que soy un pobre desgraciado, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. He escuchado algunas personas que se quedan nada más como hasta el versículo, hasta el versículo 24 y hasta ahí queda su vida. Entonces toda su vida es como que no, soy un miserable, soy un pecador, soy esto, y no es mentira, porque no es mentira, seguimos siendo pecadores, pero se quedan en ese lugar y no avanzan, vamos a decirlo así, no avanzan hacia el capítulo 8 de Romanos, donde Pablo empieza a decirnos la clave para poder vivir una vida diferente, para poder vivir en el Espíritu. Entonces, todo el capítulo 8, él empieza a hablar acerca de la vida en el Espíritu, empieza a decirnos la solución a esto. Entonces, esta actitud de humildad de parte de Pablo, de decir, es que yo en mi naturaleza, en mi pecaminosidad, soy esto, él lo reconoce, ¿verdad? Y eso también nosotros lo reconocemos. Grandes hombres de Dios lo reconocieron, que somos hombres que caemos, que batallamos, que tenemos pecado. Eso nosotros lo reconocemos. Grandes hombres de Dios lo reconocieron. Dios hablaba de Job como una persona que era intachable, que era muy virtuoso. Sin embargo, él en el capítulo 42, versículo 6, Job exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando empieza a conocer a Dios, él se da cuenta de la persona que es, aunque Dios ya lo tenía como una persona virtuosa. Él dice, es que soy un pecador, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se da cuenta de su condición, siendo que era una persona que el Señor lo tenía en gran estima, ¿verdad? También sucede con Daniel. Daniel, ¿cuántos de nosotros no creemos que Daniel es una persona intachable en su conducta, en su consagración de parte hacia Dios? Sin embargo, él cuando se pone a interceder por el pueblo, él confiesa su pecado y él confiesa el pecado del pueblo también, y él dice palabras como hemos pecado, hemos hecho lo malo, contra ti hemos pecado. Él reconoce su condición y es una posición de humildad delante de Dios. Y también sucede con Isaías, no sé si se acuerda cuando tiene este encuentro con el Señor y en Isaías 6:5 él dice, ay de mí que soy muerto, soy hombre de labios impuros. Entonces estos grandes hombres de Dios, profetas, siervos que el Señor utilizó grandemente, con gran poder, tenían capacidad, esta posición de humildad delante de Dios, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nosotros delante del Señor, o sea, el Señor toda santidad, y nosotros somos pecados, ¿verdad? Pecado.
Entonces es solo una posición de humildad, reconocer, y nosotros nunca debemos de movernos de esta posición, porque eso nos va a llevar a nosotros siempre a depender del Señor, siempre depender de su gracia, de su misericordia, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces esta posición siempre debe de haber en nuestro corazón, esta humildad y de reconocer, Señor, yo conozco mi posición, ¿verdad? Como pecador, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a reconocer también que gracias a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él conquistó la muerte, Él conquistó el pecado, y nosotros debemos confiar en esa obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer con esta carne, qué es lo que sucede con esta carne, cuáles son la verdad de Dios para nosotros. No nos vamos a quedar en soy miserable, soy un pecador, sí lo somos, pero ahí no nos vamos a quedar, sino que vamos a caminar por fe y vamos a empezar nuestro proceso de santificación poco a poco y vamos a creer la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros no dependemos del Señor, nunca vamos a poder caminar en santidad. Si no dependemos de su obra en la cruz, si no sabemos que hay un abogado a la derecha del Padre intercediendo por mí cada día que yo caigo, si no sabemos estas verdades, muy difícilmente vamos a poder avanzar. Regresándonos a Romanos 6:6, dice una maravillosa verdad. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Se lo voy a leer otra vez. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Su ser pecaminoso, mi ser pecaminoso ha sido crucificado con Cristo. ¿Para qué? Esta es la respuesta, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cristo fue a la cruz, fue crucificado. Dice Pablo, yo he sido juntamente crucificado con Cristo. Tú y yo vamos a la cruz, somos crucificados, nos negamos a nosotros mismos, somos muertos al pecado, entonces ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora nosotros, confiando en el Señor, ahora nosotros somos los que tenemos el poder sobre el pecado. Amén. Ahora, en el versículo 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Qué sucede después de haber confiado en Cristo? Dice Pablo, pero ahora, o sea, antes sucedía esto, antes batallamos con nuestra carne y el pecado tenía dominio sobre nosotros, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. La santidad va a dar como resultado la vida eterna. Entonces vamos a confiar en pero ahora, ¿ok? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y ahora vamos a hacer cosas que nos llevan a la santidad. Entonces, mientras más tú y yo crecemos en el proceso de santificación, más vamos a aborrecer el pecado. Tiene que llegar el momento en el que tú digas, yo estoy batallando con esto, pero yo ya no le voy a dar oportunidad para que esto obre en mi vida. Yo voy a crucificar la carne, yo voy a negarme a mí mismo, a mí misma, y yo no voy a hacer caso de esto que está, no sé, acechando mi vida, ¿verdad? Ahora, lo importante aquí es mantener una relación con Dios constante. Esa va a ser la única manera. Vivir en el Espíritu, tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, nos va a dar esa ventaja, nos va a dar ese poder. El Espíritu Santo nos empodera para poder vencer el pecado. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo y no apartas tiempo para estar en intimidad con el Espíritu Santo, ¿de dónde vas a sacar la fuerza? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos. ¿De dónde vas a sacar la fuerza para tú poder vencer el pecado? Entonces necesitamos confiar en el Espíritu Santo, necesitamos descansar en la gracia, necesitamos descansar en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario.
Ok, entonces mientras más caminamos en santificación, más vamos a aborrecer el pecado. Esto únicamente va a suceder mientras estamos más unidos al Espíritu Santo. Si tú no le das la importancia que Él merece, por eso fue tan importante y les decía a Jesús, no se vayan de Jerusalén, tienen que esperarse para que sean investidos con poder de lo alto, para que ahora sí puedan vivir su vida cristiana. No se podía vivir una vida cristiana, es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Ok, entonces ahora vamos a terminar con esta maravillosa verdad en Romanos 8. Ahora sí, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para ti ni para mí. ¿Por qué? Dice, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así que el versículo 5. Versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Tú y yo ya no estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, aunque sí parece, la verdad de la palabra de Dios nos dice que no es así. No estamos dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, pero dice aquí, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Muy bien, y dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y sería súper difícil vivir en santidad, sería imposible. Y Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los hijos de Dios. Entonces Pablo explica la naturaleza pecaminosa, pero también explica esta gran verdad que nosotros debemos conocer, debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora nosotros no estamos bajo el pecado, porque si seguimos siendo dominados por el pecado, significa que no estamos confiando en el Espíritu Santo, que no estamos confiando en la obra de Cristo, y eso no puede ser así en nuestra vida. Tenemos que caminar en santidad, crecer en santificación, pero apoyados en el Espíritu Santo, o sea, confiando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Confiando en esta gracia maravillosa que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿se puede vivir en santidad? Sí, sí se puede. ¿Cómo le podemos hacer? Viviendo en el Espíritu. Yo sé que suena así como que muy simple, pero lo único que tenemos que hacer ya en términos prácticos es, estoy batallando con este pecado, estoy luchando con mi carne, tengo que ir a la cruz, tengo que ir a Cristo, tengo que decir, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, mantener una relación constante con el Espíritu Santo. Yo quisiera darle otras soluciones, ¿verdad? Y decirle, haciendo esto, haciendo lo otro va a poder, pero la verdad es que si usted no pasa tiempo con Dios y no pasa tiempo en la palabra de Dios, que es lo que lo va a transformar y la va a transformar, el camino de santificación y de crecer en santidad va a ser muy difícil, va a ser imposible. Ok, entonces vamos a confiar en Cristo. Él ha conquistado el poder del pecado por nosotros. Él ha conquistado el poder de la muerte y vamos a abrazar estas promesas. Vamos a abrazar esta promesa, esta hecha realidad en nuestra vida, confiar en Cristo, ¿verdad? Y cada día ir a la cruz, cada día crucificar nuestro yo, crucificar nuestra carnalidad, crucificar nuestra antigua naturaleza para que podamos crecer en santidad. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por eso y le damos gracias porque Él nos permite aprender de su palabra, nos permite leer estas verdades que no solamente llegan a nuestra mente, sino que empiezan a hacer un efecto en nosotros y empezamos a cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar, no podemos ser los mismos de hace meses atrás, de hace años atrás. Tenemos que caminar, debemos seguir lavando nuestras ropas para presentarnos un día delante de Él. Amén, y poder presentarnos santificados delante de Él. Y gracias a Dios por la oración que nos permite acercarnos a Él. Gracias por su palabra, porque nos permite ser transformados por medio de su palabra. Acompáñame en una oración. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por confrontarnos, Señor. Gracias por transformar nuestra vida, Padre.
Señor, sabemos que hemos estado batallando tanto con nuestra carne, con nuestro pecado. Queremos hacer las cosas buenas y no las podemos hacer, pero Dios, hoy decidimos confiar en ti. Hoy decidimos confiar en tu verdad, en tu palabra que es verdad, así como Cristo lo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ahora ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos cada día, Señor, ayúdanos cada día a caminar en santidad delante de ti, Señor. Que no sea algo que se nos olvide, que no sea algo que esté lejos de nuestra mente, sino que todos los días tengamos presente, yo voy a crecer en santificación, yo voy a caminar en santificación. Yo quiero ver un día al Rey. Y dice tu palabra, Señor, que si no somos santos, si no tenemos santidad, no te vamos a poder ver. Así que, Señor, recuérdanos esta verdad. Recuérdanos la verdad que tú le hablaste, Señor, al apóstol Juan en Apocalipsis. Que sigamos lavando nuestras ropas. Que sigamos todos los días lavando nuestras ropas, Señor. Tus verdades, Señor, en la palabra de Dios, Señor, que nos dice, desechen toda esa naturaleza pecaminosa, quítense toda esta pecaminosidad, Señor, y cada día danos, Señor, esa fortaleza, ayúdanos, Señor, a cada día lavar nuestras ropas para presentarnos, Señor, con estos vestidos, Señor, de santidad delante de ti, nuestra ropa blanca delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Y todo esto, Dios, te agradecemos y te adoramos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga una linda noche y que Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra transmisión. Estamos seguros que el Señor habló a tu vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje y qué hermosa la palabra de Dios! Le invitamos todos los días domingo a nuestro servicio presencial aquí en la iglesia, los cuales son a las 11 y 1 de la tarde. ¡Te esperamos!